tardes, jóvenes, me alegra mucho poderlos saludar de nuevo y dar continuidad a este discipulado que hemos venido realizando ya por varios sábados de forma consecutiva. Los invito para que oremos e iniciemos con la lección de hoy. Padre, en esta tarde te agradecemos por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por permitirnos disponer de este tiempo para escuchar tu palabra, para aprender más de ti. Ponemos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, para que tú hables a nuestras vidas, para que nos cambies, nos transformes, nos renueves a través de tu palabra. Ponemos este tiempo pues en tus manos para que tú cumplas tu propósito, tu palabra cumpla su propósito en cada una de nuestras vidas. Y que podamos seguir adelante, tomados de tu mano, confiando en ti, creyendo en que tú estás haciendo una obra especial en nuestras vidas a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Bien, jóvenes, entonces el sábado pasado Gerson les compartía acerca del bautismo. Hoy vamos a estar desarrollando la lección número 14 y nos corresponde la Santa Cena. Bien, entonces la Santa Cena o la Cena del Señor fue instituida por Jesucristo cuando Él cenó con sus discípulos por última vez antes de su muerte. Vamos a escuchar, vamos a la palabra y vamos a estar leyendo en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, en donde vemos este suceso. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice así, versículo 23. La misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte para bien de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que, hasta que venga el Señor, ustedes proclaman su muerte cada vez que comen de este pan y beben de esta copa. Muy bien, entonces, de acuerdo a la palabra, lo que le sucedió al Señor esa misma noche a Jesús era que iba a ser entregado. Entonces Jesús instituyó la cena del Señor en esa última noche que compartió con sus discípulos y que fue entregado a muerte. Jesús toma ahí dos elementos, el pan y el vino, que son los elementos visibles, y ya más adelante hablamos de esto, que se utilizan en la cena del Señor. Entonces Jesús dice del pan en el versículo 24, esto es mi cuerpo entregado a muerte para bien de ustedes. Y con relación a la copa, que en sí la copa no significa pues en sí la copa, sino el contenido de la copa, que es el vino, dice de la copa en el versículo 25, es el nuevo pacto confirmado en mi sangre. Jesús habló de su cuerpo que sería entregado a muerte y de su sangre que sería derramada. En este suceso entonces Jesús se refiere a su muerte. Muy bien, entonces, ¿qué acontecimiento recordamos a través de la celebración de la Cena del Señor? Es algo que no podemos olvidar, que es la muerte de Jesús la que recordamos a través de la celebración y participación en la Cena del Señor. Para hacernos recordar su muerte y para traerla a memoria, Jesús utiliza entonces el pan y el vino, como les dije anteriormente. Dios manda usar, tanto como en el bautismo como en la Santa Cena, manda usar elementos visibles. En el caso de la Cena del Señor son el pan
y el vino. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros veamos esos elementos, que los podamos sentir y los podamos degustar. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca. Ese es uno de los propósitos por los cuales se usa el pan y el vino, entre otros elementos que se usan, por ejemplo en el bautismo es el agua. Bueno, ahora bien, ¿qué representan? El pan, de acuerdo a los versículos 23 y 24 de 1 de Corintios 11, el pan representa el cuerpo de Cristo. Y la copa, o sea, el vino, representa, de acuerdo al versículo 25 del pasaje que leímos, representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Vamos ahora a Juan 6:56. En este pasaje, Juan capítulo 6, versículo 56 dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. Escúchese bien, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a él. En la cena del Señor expresamos entonces nuestra unión con Cristo. Muy interesante e importante esta parte acá. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, entonces estamos expresando esa unión con Cristo. En muchos pasajes del Nuevo Testamento dice que vivimos en Cristo y que Cristo mora en nosotros, vive en nosotros. Y el subtítulo, precisamente el subtítulo de este discipulado es La vida de Jesucristo en usted. Entonces nos recuerda esa verdad, que Jesús vive en nosotros. Eso podemos recordar a través de la celebración y la participación de la Cena del Señor, que estamos unidos a Cristo y que Cristo vive en cada uno de nosotros. Bueno, entonces, por lo tanto, cuando usted y yo participamos de la cena, cuando comemos el pan y tomamos la copa en la Cena del Señor, podemos pedir con fe que nuestra vida sea alimentada, que nuestra vida sea fortalecida continuamente en unión con Cristo. Así como nosotros necesitamos del alimento diario en nuestra vida para fortalecer nuestro cuerpo, necesitamos el mínimo de 5 comidas al día. Asimismo, nosotros necesitamos ser alimentados espiritualmente, ¿sí? Y cuando participamos de la Cena del Señor, nosotros podemos pedir con fe que nuestra vida espiritual sea alimentada y fortalecida continuamente en unión con Cristo. Entonces, estamos unidos con Cristo por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, ¿sí? Él derramó su sangre por nosotros. Y eso es lo que nosotros recordamos cada vez que participamos de la Cena del Señor. Pero hay algo más, no solamente eso. Hay algo más que se debe tener en cuenta en esa celebración de la Santa Cena. Y es que expresamos nuestra unión no solamente con Cristo, sino que también expresamos nuestra unión con nuestros hermanos en la fe. Y con relación a esto, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 17 lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, versículo 17 dice: aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por eso somos un solo cuerpo. Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por eso somos un solo cuerpo. Entonces, estamos unidos no solamente a Cristo, sino que también, por eso se hace incluso en comunidad la celebración de la Cena del Señor, porque también representa esa unión que tenemos con nuestros hermanos en la fe.
Bien, ya para ir finalizando, vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, nuevamente. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Y dice, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber la copa. Dice también que no debemos participar de la cena del Señor de manera indigna. Eso está en el versículo 27. Es decir, de una manera que no honre a Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando no estemos agradando a Dios, cuando tengamos algún pecado, cuando nuestra relación con Dios no esté en las mejores condiciones, nosotros no debemos de participar de la cena del Señor, porque de hacerlo estaríamos participando de manera indigna de la cena del Señor. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué debemos hacer? Cuando vayamos a participar de la cena del Señor, examinarnos. Si nosotros hemos cometido algún pecado, entonces ahí debe de venir el arrepentimiento. Arrepentirnos de todo corazón y luego participar de la cena del Señor, agradeciendo a Dios por su amor a través de su Hijo Jesucristo en el sacrificio que éste hizo por nosotros en la cruz. Bueno, pero hay otro aspecto muy importante que nos debe de recordar la cena del Señor, y es de un acontecimiento futuro. Es la segunda venida del Señor, que asimismo en esa misma noche el Señor dijo, Jesús dijo, que hiciéramos eso en memoria de Él, celebráramos la cena en memoria de Él hasta que Él regresara por nosotros. Entonces Cristo habló de una segunda venida cuando instituyó la cena del Señor, diciendo, no, en Marcos capítulo 14, versículo 25 dice, no volveré a beber del producto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Cristo se refiere aquí al establecimiento final del reino de Dios después de que Él haya venido por segunda vez a esta tierra. Entonces, es esto lo que nosotros debemos de tener en cuenta cada vez que vamos a participar de la cena del Señor. Lo que representan cada uno de esos elementos visibles, el pan que representa su cuerpo, el vino que representa su sangre, que debemos de recordar que la cena del Señor nos permite evocar que estamos unidos a Cristo, ¿cierto? Recordar que estamos unidos a Cristo, que Él vive en nosotros. Y un tercer aspecto es que con esta celebración nosotros estamos recordando también que Él prometió venir por segunda vez por su iglesia. Es esto lo que queríamos compartirles el día de hoy. Un fundamento esencial, un fundamento importante en la vida del creyente, la Santa Cena. Entonces, joven, hermano que me escuchas, te invito para que oremos, para que Dios nos ayude a recordar cada vez que participemos de la Cena del Señor la importancia y cuál es en sí su significado, cuál es el significado de esta celebración. Oremos. Padre, te agradecemos en esta tarde por habernos dado la oportunidad de recordar la importancia de la celebración de la Santa Cena. Gracias, Dios, porque a través de ella podemos recordar que estamos unidos a ti, Señor, y que debemos de vivir en unión y en comunidad con nuestros hermanos en la fe. Gracias, Dios, porque a través de la cena también podemos recordar que es importante examinarnos antes de participar de ella, para que no vayamos a participar de ella indignamente. Asimismo, te agradecemos, oh Dios, por ese aspecto tan importante de recordarnos que tú volverás por tu iglesia, pero una iglesia santa, una iglesia que se esfuerce por seguir tus pisadas. Entonces, ayúdanos, Señor,
a cada uno de los jóvenes y personas que escuchan. Ayúdanos a todos, Señor, a seguir tus pisadas, a disponer nuestro corazón para servirte, para seguirte, para conocerte, para entregarnos a ti, para humillarnos delante de ti cada día. Dios, estamos en tus manos y te agradecemos, Padre, por tu bondad al permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, y que oramos, Señor, para que esta palabra vaya a lo más profundo de nuestro ser, nos cambie, nos transforme y haga su obra en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Hoy, muchas gracias. Una feliz tarde para todos.